This is our third try to see if the live is working on the show Going Deeper with Jason. Ok, esta es la tercera prueba que hacemos para probar si el directo está funcionando en este show Yendo Más Profundo en la Mente con Jason. So if you've been waiting, thanks for waiting a few minutes. Así que si has estado esperando, gracias por esperarnos un par de minutos. I've got two guests with me today. El día de hoy tengo a dos invitadas. We've got Amelia Tengo a Emilia and Andrea. y Andrea. Thank you for joining me. Muchas gracias por acompañarme. They both wrote with a similar topic in the last few days. En los últimos días, las dos me escribieron con temas muy similares. So I actually had a beautiful joining with David this morning, David Hoffmeister. Y de hecho tuve una charla muy hermosa esta mañana con David Hoffmeister. Because I told him that I don't have a lot of firsthand experience with this topic. Porque le dije que no tenía mucha experiencia directa con este tema. He said it doesn't really matter. Y me dijo, en realidad no importa. All issues that start on the surface Todos los problemas inician en la superficie, end up at the same point. terminan al mismo punto. And all that's required of us today Y todo lo que se nos requiere el día de hoy is that you feel open and willing es que se sientan abiertas y dispuestas to just share your heart, be transparent, a solo dar a conocer su corazón, ser transparentes. and we've got our coffees and chai. Tenemos nuestros cafés, nuestros té chai, And we let the Spirit take us deeper. y permitimos que el Espíritu Santo nos lleve más profundo. And I've got a little course reading to read at some point. También tengo una pequeña parte del curso que me gustaría leer más adelante. But maybe one of you feels to, maybe Amelia, you feel to share what was really on your heart yesterday. And Pero tal vez, Emilia, puedes compartir qué era lo que estaba en tu corazón el día de ayer. because then last night, once you knew you were coming on the show, Porque luego anoche, una vez supiste que ibas a venir a este show, you wrote me today saying you had all this anger come up last night. me escribiste esta mañana que de hecho anoche sentías mucho enojo. Yeah, why don't you share what it was like yesterday and why you think the anger came up? ¿Por qué no compartes cómo te sentías ayer y también por qué crees que subió este enojo? Yeah, so it's something that has been coming up the last few days. Sí, bueno, es algo que ha estado surgiendo para mí en los últimos días. Yeah, just feeling really unworthy and having a lot of self-hatred come up. Sí, sintiendo muy poca valía y mucho autoodio que he estado subiendo. And I think the reason I felt so much anger come up after knowing I was going to come here Y creo que la razón de que estuviera subiendo mucho enojo después de saber que iba a venir para acá is because this is something that I really don't want to come out, es porque es algo que realmente no quiero que salga. and something that I've been dealing with my whole life and tried to, to really cover up and to not show anybody how I really feel. Y es algo con lo que he estado lidiando toda mi vida y he estado tratando de cubrir y no mostrar a nadie para que sepa lo que siento. And what is that thing? ¿Y qué es eso? I think I just always had this feeling Creo que siempre tuve esta sensación that I was not good enough and I had to be different. de que yo no era lo suficientemente buena y tenía que ser diferente. For example, I've always felt I was too insecure. Por ejemplo, siempre sentí que era muy insegura, Too sensitive, muy sensible, that I had to be tough and cool. que tenía que ser dura y buena onda. I always felt like I was too soft or too weak. Sí, siempre sentí que era como muy débil o muy suave. And I think I project that to the way I look also, that the way I see my body and having too much weight.
Sí, siento que eso también lo proyecto a mí misma, en mi cuerpo, teniendo mucho peso. For me, that's kind of, it feels like a symbol of the weakness and unworthiness somehow. Para mí eso es un símbolo de la debilidad y de la poca valía de cierta manera. Great, thank you. Yeah. Yeah, because then Andrea, she saw, I don't know if you saw Amelia's post, Yeah. Ok, Sí. gracias. Andrea, no sé si viste el post de Emilia, but then right away you wrote yours. pero de inmediato tú escribiste el Can you tuyo. share what your post was about? ¿Puedes compartirme de qué era tu publicación? Maybe to be clear, Tal vez para aclarar, we have a something called an altar session. tenemos algo que se llama sesión de altar. It's a channel in a communication platform called Slack Es un canal en una plataforma de comunicación que se llama Slack, that's purely for all the interns at la casa que es puramente para todos los internos en la casa, to write out what it is they're feeling in the moment. para que escriban qué es lo que están sintiendo en el momento. And nobody has to answer, Y nadie tiene que responder, but the spirit will answer pero el espíritu va a responder, because the prayer for healing is expressed when they share the specifics. porque la oración a la sanación se expone una vez ellos cuentan sus cosas específicas. So, yeah. Gracias, sí. Thank you. Bueno, ahora me siento nerviosa y un poco de miedo Now I feel a little bit nervous and afraid porque sé que voy a exponer todos los pensamientos because I know that I'm gonna expose all the thoughts que he tenido toda mi vida that I have had all my life de no verme bien, of not de- looking good, aunque esté delgada o no delgada. even though I'm thin or not thin. Siempre hay algo There's always something que no me gusta. that I don't like. Y yo escribí ahí que las compañeras que tengo de cuarto, de habitación, And I wrote that they're in my roommates. me estaban reflejando pensamientos de vejez, They will reflect me age thought, de que el pelo se vuelve canoso, las that arrugas, the hair gets gray, the wrinkles, de tener síntomas de cansancio, de tener que tomar medicamentos o enfermarme. to have symptoms of being tired, of getting sick. Y por otro lado, siempre la comparación viene a mi mente. And on the other hand, the comparison always comes to my mind. Un compañero del interno me dijo, ¿te ves bien? Just today, a companion told me, "You look great." Y le dije, sí, pero porque tengo la ropa puesta. Sin ropa no me gusta I nada. told him because I'm wearing clothes, because without clothes, I don't like it at all. Veo bolas por todos lados, panza, ¿no? I think I see like the fat everywhere. Y siento que estos 2 meses que he estado en el programa de interno me da hambre, mucha hambre. And I feel that these 2 past months that I've been in this internship, I feel a lot of hungry. I want to eat. Y cada vez que veo que hay arroz o pasta o hay pizza o algo dulce, se me antoja, pero luego viene el pensamiento. Every time that I see the food like pasta, pizza, the thought comes to my mind of, Oh, si como eso, voy a seguir subiendo de peso. if I eat that, I'm gonna gain weight. Y, y no me gusta verme así en el espejo. I don't like how I see myself in the mirror. Sí, y haciendo estos videos para TikTok, el proyecto que tenemos, And doing these videos for TikTok, the project that we have, puedo ver más mi rostro y mi cuerpo y me molesta, no me gusta ver la And piel I- tan blanca. and I can see even more myself. I don't like how I look. I don't like to see my white skin. Y se ve
el cuerpo no es como el que yo pienso que debe ser. And it looks like the body is not how I want it to look. Thank you. Gracias. Yeah, you said something to me the other day. El otro día tú me dijiste algo. You said that. Grace is one. Me dijiste Okay. que viene Grace la gatita. You said that actually here at the casa you're eating foods that you like Me estás diciendo que tú en la casa estás comiendo comida que te gusta, pasta, como pasta, hamburgers. las hamburguesas, In most of your life you would restrict those things. y la mayoría de tu vida tú estabas restringiendo estas comidas. You actually feel happy. De hecho, te sientes feliz. It's just that the body is growing a bit. Es solo que el cuerpo se está expandiendo un poquito. And now all of those judgments Y ahora todos los juicios are coming up se están elevando. because you were able to kind of control them Porque antes podías como controlarlos by controlling what you eat and when you eat. al controlar lo que comes y qué comes. But now we've got 3 meals a day. Pero ahora tienes 3 comidas al día. Amelia makes, big meals. Emilia hace comidas grandes And you enjoy them. y tú las disfrutas. And there's ice cream at night, Y en la noche hay helado chocolate ice cream. de chocolate. Helado de You wrote that chocolate. one. She's like, we don't. Escribió eso y me está viendo. No, pensé en helado de chocolate porque es el que más me gusta y pienso en chocolate y digo, oh no, I esto me va thought a subir about de peso. I thought about chocolate ice cream because it's the one that I most like it. And when I think about it, it's like, oh no, I'm gonna gain so much weight. You're not even eating it, and you think, yeah, Ni siquiera lo estás comiendo, pero estás pensando en ello. kind of shows there's no difference or something. Nos muestra que en realidad no hay diferencia. I had a dream last night Anoche tuve un sueño where I spent hours picking out all my groceries, donde había pasado horas recogiendo todos mis alimentos en all el the care and supermercado, attention, all the con care and todo attention that I want. la atención y el cuidado que quería. And then I got to the checkout Y después llegué a la caja and they put it on a machine y lo pusieron en una máquina that didn't take it to the cashier. que no lo tomaba a la caja, It took everything up to the second floor sino que mandaba todo al segundo nivel and it all just disappeared. y todo desaparecía. And all my oranges were cut up. Todas mis naranjas me las cortaron en And disappeared. pedazos y desapareció. And then the cashier's staring at me. Y después el cajero se me quedaba viendo. She's like, I'm like, where's my food? Y está como, ¿dónde está mi comida? And it was a nightmare for me. Y era una pesadilla para mí. I'm just remembering it all right now Me estoy recordando justo ahora de todo esto, because I was trying to find my food. porque estaba tratando de encontrar mi comida. And the only thing that got me out of the nightmare Y lo único que me sacó de esta pesadilla was I remembered, oh, I'm dreaming. fue que me recordé, estoy soñando. And the whole thing ended. Y todo terminó. And I either woke up or Y no sé si me desperté got happy. o me puse feliz. But I don't know, I felt that was pretty profound. Pero sentí que en realidad fue algo profundo. That I spent hours looking for the food, Que pasé horas buscando esta comida, stressing about I have to rebuy it all. estresado, que ahora tenía que volver a comprarlo todo. Nothing worked except remembering it was a dream. Nada funcionó excepto recordar que todo era un sueño. And the section that I was guided to read today to us Y la sección a la que fui guiado a leer el día de hoy was from the hero of the dream. era del héroe del sueño. But before we go there, maybe Pero I antes could de, read antes de little que bit. vayamos a esto, tal vez puedo from what you wrote, leer un poquito de lo que tú escribiste. because I feel Andrea expressed what Porque she, siento que Andrea expresó lo que sentía. is that okay? ¿Está bien? I just watched a video we made, Acabo de ver un video que hicimos and when I see myself, I'm in complete shock. y cuando me veo a mí misma estoy en shock completo. Is this really how I look? ¿Es realmente así como me veo? I've never been as heavy as I am now. Nunca me había visto tan pesada como me veo ahora. I wish I was thin. Desearía ser delgada. I feel uncomfortable and shameful every day. Me siento incómoda y avergonzada todos los días. It hurts so much. It feels like I'm such low value. Me duele tanto y siento que tengo tan poco valor.
I look and compare myself to the past Me observo y me comparo conmigo misma en el pasado and being attached to feeling validation from men. y estar apegada a querer validación por parte de los hombres. Now everything is stripped away, Ahora todo se ha quitado and I'm just the awkward, embarrassing girl in the group. y ya y quedo solo como la chica avergonzada y rara del grupo. Then this next line stood out to me. Esta próxima línea resaltó para mí. It would be embarrassing for anyone to be with me. Sería una vergüenza para cualquier chico estar conmigo. Who would want to have me as a girlfriend? ¿Quién querría tenerme como novia? I'm not laughing like that. I'm just No me estoy riendo así. feeling pretty deep. Es que siento que esto va muy profundo. I still don't believe it can ever happen for me, Aún no creo que esta pueda suceder para mí. a relationship. Me refiero a una relación. I try to see myself as beautiful Trato de verme a mí misma como hermosa and that I may never be in a relationship, y que tal vez nunca vaya a estar en una relación. but it hurts that I still don't even think it can ever happen. Pero me duele pensar que creo que nunca va a pasar. I was crying to the stars last night. Please help me. Anoche estaba llorando, viendo las estrellas y diciendo, por favor, ayúdame. It hurts so much to feel ugly and unworthy of love. Me duele tanto sentirme no merecedora del amor. I keep praying, but I still feel so uncomfortable in this body. Sigo orando, pero me siento tan incómoda en este cuerpo. I'm so tired of pretending to be something I'm not. Estoy tan cansada de pretender que soy algo que no soy. I just want to be me. Solo quiero ser yo. Beautiful, really. Precioso. So I'll read a little section from The Hero of the Dream. Así que voy a leer una pequeña sección del héroe del sueño, Paragraph 1. el párrafo 1. The body is the central figure in the dreaming of the world. El cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. There is no dream without it, Sin él no hay sueño, nor does it exist without the dream in which it acts as if it were a person to be seen and be believed. ni él existe sin el sueño en el que actúa como si fuera una persona digna de ser vista y creída. It takes the central place in every dream, which tells the story of how it was made by other bodies, born into the world outside the body, lives a little while and dies to be united in the dust with other bodies dying like itself. Ocupa el lugar central de cada sueño en el que se narra la historia de cómo fue concebido por otros cuerpos, cómo vino a un mundo externo al cuerpo, cómo vive por un corto tiempo hasta que muere para luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos que al igual que él también mueren. In the brief time allotted it to live, it seeks for other bodies as its friends and enemies. En el breve lapso de vida que se le ha concedido, busca otros cuerpos para que sean sus amigos o enemigos. Its safety is its main concern. Su seguridad es su mayor preocupación. Its comfort is its guiding rule. Su comodidad, la ley por la que se rige. It tries to look for pleasure and avoid Trat- the things that would be hurtful. Trata de buscar placer y de evitar todo lo que le pueda ocasionar dolor. Above all, it tries to teach itself its pains and joys are different and can be told apart. Pero por encima de todo, trata de enseñarse a sí mismo que sus dolores y placeres son dos cosas diferentes. So I was thinking about that with you, Andrea, with the pleasure. Así que estaba pensando en ti, en Andrea, con el placer. Because when you told me that you were eating what you wanted and were happy, Porque cuando tú me dijiste que estabas comiendo lo que te gusta y eso te hacía feliz, I really felt that's fantastic. realmente sentí que eso era fantástico. But you're like, but I'm ballooning out, you know? Pero tú me estás diciendo, pero me estoy engordando mucho. I was like, what? Y yo estaba como, ¿qué? Like, even if that were true, Incluso si eso fuera verdad, it didn't matter. Or no something. importaba o algo. Like it was more important you were happy. Era más importante que tú estuvieras feliz.
Now, it does feel like there's, some pleasure seeking behind it, like you're eating the things you like, bring you pleasure. Ahora sí podemos ver que tal vez hay un placer detrás que te está inspirando a querer comer comida que te gusta, But if that's been repressed, buscando placer, pero si eso ha sido reprimido, it's fantastic. es fantástico. It's like it's letting it up. Es como de permitir que eso se eleve, Because it's not like you're going out and you're trying to find food, porque no estás ahí como que estás buscando, tratando de encontrar comida, but it's given, it's in la casa. pero está siendo dado, está en la casa. I mean, you're not like going in at midnight. No es como que estás entrando a medianoche. I mean, some people do that. Algunas personas sí hacen eso. So it's not like you're adding on to what's given, No es como que estás añadiendo a lo que te está siendo dado, but now you're having to face all the thoughts that are coming up. pero ahora tienes que enfrentar todos los pensamientos que se están elevando. Do you have any thoughts on that before I keep reading? ¿Quieres decir algo más antes de que continúe leyendo? Sí, es verdad que disfruto mucho toda la comida ahí. Yeah, that's true. I enjoy very much the food that is in there. Y me sorprendo porque And I'm Ay. surprised because hay tanto hamburguesa, ensalada, a There veces is pastel so de much. chocolate. hamburger, salad, even sometimes chocolate cake, Sandía. um, Watermelon. yeah. Something. Y tomo un plato y me sirvo de todo y el plato es gigante. And I Lo que me take a sirvo. plate and I get everything that I see. So the Y plate is pienso, huge. pienso, nunca en mi vida me he servido tanto en un plato. And I think never in my life I get so much food in a plate. Y digo, no, esto no me lo voy a terminar. And I say, I'm not gonna be able to finish this. Pero sí me lo termino. But I end up finishing Porque sabe muy bueno y lo disfruto y me gusta. because it's so yummy and I enjoy it. Pero inmediatamente después, cuando ya voy de regreso a la cocina a dejar mi plato, But immediately when I go to the kitchen to leave my plate, es cuando los pensamientos de ataque empiezan a elevarse en mi mente y empiezo a sentir incluso que ya engordé ese momento, el cuerpo. all the attack thoughts come up to my mind, and I even think that I got fat in that moment. Y pienso que no puedo estar así, no soy aceptada de esa manera, no puedo estar así, no es And I normal. think I cannot be like this. I am not going to be accepted by this. Solo quisiera verme como sea que esté del cuerpo y sentirme en paz. I only want to look as I look right now and feel peace. You only want to look at what? As Okay. I look right now Oh, yeah. and feel peace. Ay. Yeah, when Dave and I were talking this morning, Sí, cuando David y yo hablábamos esta mañana, he said this line to me from the course. me dijo esta línea del curso. Something like, whenever you try to make the body better, Es como algo así como siempre que tratas de hacer un cuerpo mejor or do something for the betterment of the body, o hacer algo para mejorar al cuerpo, it must have an ego goal at its purpose. debe tener una meta del ego como propósito. It really struck me when he said that. Eso me impresionó mucho cuando me lo dijo. So even if we use this example, Así que incluso si usamos este ejemplo, so you're eating what you want, así que estás comiendo lo que quieres and all the thoughts are coming up. y todos los pensamientos se están elevando. Thoughts, not the body. Pensamientos, no el Like cuerpo, como sanación. Or the other option is to not eat what I Y la want otra opción es no comer lo que quiero and keep the thoughts down. y mantener esos pensamientos ahí abajo. It's like, which one? One's about bettering the body,
Una es acerca de mejorar el cuerpo so others will like me or love me. para que otros me vayan a querer o Maybe les guste. Antonio wouldn't want to Tal be vez with me. Antonio ya no quiere estar conmigo. I don't know. Yo no sé. So we so deeply associate the love Estamos, how we look. encajamos o enlazamos muy fuertemente cómo nos vemos a que seamos amados o no. But you're going in the other direction. Pero tú te estás yendo en la otra dirección. You're saying, who cares about the body? Estás diciendo, ¿a quién le importa el cuerpo? I want healing. Quiero sanación. So that's what I feel. It's really, Así que siento que eso es lo que está pasando. the dreaming of the world takes many forms El sueño del mundo adopta innumerables formas because the body seeks in many ways to prove it is autonomous and real. porque el cuerpo intenta probar de muchas maneras que es autónomo y real. It puts things on and in itself that it has bought with little metal discs or paper strips the world proclaims as valuable and real. Se engalana a sí mismo con objetos que ha comprado con discos de metal o con tiras de papel moneda que el mundo considera reales y de gran valor. It works to get them doing senseless things and tosses them away for senseless things it does not need and does not even want. Trabaja para adquirirlos, haciendo cosas que no tienen sentido y luego los despilfarra intercambiándolos por cosas que ni necesita ni quiere. And then paragraph 3, the body's serial adventures from the time of birth to dying are the theme of every dream the world has ever had. Las aventuras del cuerpo desde que nace hasta que muere son el tema de todo sueño que el mundo haya tenido jamás. Now, this is what I think applies to us, really. Ahora siento que eso es lo que aplica para nosotros aquí. The hero of this dream will never change. El héroe de este sueño nunca cambiará. In the next sentence, though the dream itself takes many forms, meaning different aunque- body types. Y aunque el sueño en sí adopta muchas formas, me refiero a diferentes tipos de cuerpos, Like different body types, or you're a conqueror or a slave, diferentes tipos de cuerpos, o que eres un conquistador o eres esclavo, and seems to show a great variety of places and events where in its hero finds itself. y parece presentar una gran variedad de lugares y situaciones en los que su héroe cree encontrarse. The dream has but one purpose taught in many ways. El sueño no tiene más que un propósito, el cual se enseña de muchas maneras. And then the last sentence, that you are the world's effect and cannot be its cause. Que tú eres su efecto y no puedes ser la causa. Basically, that you are at the mercy of the dream. Básicamente que estás a merced del sueño. Like, for example, you eat and the body gets bigger. Como por ejemplo, tú comes y el cuerpo crece. If you're the body, Si tú eres el cuerpo, you are at the effect of the world, the eating. tú estás hacia el efecto del cuerpo, el comer. And then you need to change how you eat, Y después tienes que cambiar cómo comes, like with diets, como con dietas, control, self-discipline. control, disciplina. But Jesus says the only way self-discipline works Pero Jesús dice que la única manera en que la autodisciplina funciona is with the thoughts. es con los pensamientos. And not just thoughts, oh, I want to eat. Y no con solo pensamientos como, oh, quiero I comer. mean, the thoughts that are deep underneath. Me refiero a los pensamientos que están profundo debajo. And the only way to heal that is to follow guidance. Y la única manera de sanar eso es seguir guía. But do you feel the freedom in that? ¿Sientes la libertad en esto? Like, it means you can't actually affect any change in the body. You can't. Significa, Go ahead. significa que no puedes efectuar ningún cambio en el cuerpo. And you can't even affect any real change in your healing by controlling the body. Siquiera puedes aportar alguna sanación en el cuerpo. No It's sé, actually perdón. what's going to heal my mind and my thoughts. De hecho, es qué va a sanar mi mente, mis pensamientos. That's why it's so important to have one purpose. Por eso es tan importante tener un solo propósito. Or I want healing above all else. O quiero la sanación por encima de todo. If I want to control the body Si quiero controlar el cuerpo or look a certain way, o verme de cierta manera, you see how you have split purpose. ves que tienes un propósito dividido.
Because then you're trying to follow the ego's guidance and control the world, porque ahí es tratando de seguir la guía del ego y el mundo, but you end up repressing thoughts pero termina reprimiendo pensamientos and beliefs, y creencias. but you're not doing that. Pero tú no estás haciendo eso. That's why I felt so happy when you said you're eating what you want. Por eso es que me sentí tan feliz cuando dijiste estoy comiendo lo que quiero. I actually read this book many, many years ago De hecho, este libro lo leí hace muchos años, because I was a wrestler, university wrestler, porque en la universidad yo estaba en el equipo de luchas, and I had to lucha, have my weight limit under a certain amount. y mi peso tenía que tener un límite entre cierta cantidad. And I remember for a tournament, Y me recuerdo que para un torneo, I think within 1 week, I lost 14 pounds, creo que en una semana perdí 14 libras, which is like 5-6 kilograms. que son como 6 o 7 That's a kilogramos. lot for this, to lose that in 1 week. Ese es un montón para este cuerpo, You perder know, eso en esa semana. I wore black bags on me and on a bike and sweat, so the water just, Yo me ponía bolsas negras, plásticas, para que el sudor saliera más. but at the same time, I would go to my office Pero al mismo tiempo iba a mi oficina and they would have donut day. y tenían día de donas. And I would grab all these donuts Y yo agarraba todas estas donas and I would just eat the center, y solo me comía el you know, centro, the really sweet, good stuff, la parte que era bien dulce, and throw the rest away. y tiraba el resto. And I'd always have so much guilt, Y siempre sentía tanta culpa, no matter how much I ate or didn't eat. sin importar cuánto comía o no comiera. And then I read this book that basically said, don't control what you eat at all. Y después leí este libro que básicamente lo que decía es no controles para nada lo que comes. If you want a liter of ice cream, eat a liter of ice cream. Si quieres un litro de helado, come un litro de helado. And I have to admit, I think this is just a stepping stone, Tengo que admitir, siento que esto es solo un paso intermedio, but it freed me from the idea of control around food. pero me liberó de la idea acerca del control con la comida. It was a little bit like this, Sí se sintió un poquito como inestable, but I came much more closer to normal in how I think because pero of this. me acerqué mucho más a algo normal de la manera en que pienso. And the heat, it never went away. Y esto nunca se fue. You know, I would run up a mountain and down literally every day. Por ejemplo, o sea, literalmente yo corría por arriba de una montaña y bajaba en el mismo día In Australia en Australia to keep the strong shape that I was in. para mantener ese cuerpo fuerte en el que tenía ese, And then que I could tenía. eat whatever I wanted. Y ahí podía comer lo que But quisiera. when I stopped running up the mountain, Pero cuando dejé de correr y Was subir esta montaña, so afraid I would get out of shape. tenía tanto miedo de no estar en forma. So then I'd control the food. Entonces controlé la comida, But nothing of that completely healed pero nada de eso sanó completamente until I remember landing at the Peace House with David and Messengers of Peace. hasta que me recuerdo que aterricé en la Casa de la Paz con David y los mensajeros, Because I was always thinking about sugar. porque siempre estaba pensando acerca de azúcar. And all of a sudden, I got put in my function. Y de repente se me colocó en mi función. They were giving me the phone and saying, you can counsel. Ellos me estaban dando el teléfono. ¿Tú puedes dar sesiones de terapia? So people would call and say things. Las personas llamaban y decían cosas. And I'd be like, start beginning saying my thoughts. Y ahí empezaba a compartir mis pensamientos. You know, I was doing admin for the ministry, Estaba haciendo administración para el was- ministerio. cleaning the hot tub, Estaba limpiando el jacuzzi. many, many, many things. Muchas cosas. And all of a sudden, I remember being there for a few weeks. Y de repente me recuerdo estar ahí ya por varias semanas. And I was like, wow, I haven't had one sugar thought. Y pensé, wow, no he tenido ni un pensamiento de azúcar. They all just disappeared. Todos desaparecieron. It was because I was in the giving. Era porque estaba en ese dar. And yeah, I needed to keep giving. Y sí, necesitaba continuar dando. So maybe we could even talk a little bit about that, Entonces tal vez podemos hablar un poquito de esto, because I know both of you were really in high function over there, porque sé que las dos están en una función muy alta allá, which to me means you're really giving. que para mí significa que realmente están dando. But yes, or 2 days ago, you shared, Amelia,
Pero ayer o hace 2 días tú compartiste, Emilia, that you were doing so well with the steward role. que te estaba yendo tan bien con el rol de administradora de la Yep. casa, You started banging your head on pero things. después empezaste a golpearte la cabeza con cosas And I said, I think it's because you're trying to do too much. You just need to do what's given. y te dije, es que siento que estás tratando de hacer mucho, solo tienes que hacer lo que está siendo dado. And then you said, but I'm afraid all of my old thoughts will come back. Y después dijiste, pero tengo miedo que todos mis pensamientos de antes regresen. And I thought that was so beautiful Y yo pensé que eso era tan hermoso, because it means that you found your function porque significa que encontraste tu función and you're giving your all to it, y le estás dando todo de tu corazón, but there's something else driving it as well. pero también hay algo más que está conduciendo eso. And you really want to be relaxed and loved for who you are when you're in your meditation time. Y realmente quieres ser apreciada y amada incluso cuando estás en tiempo de meditación. And so what's happened is just from that conversation, Entonces, de lo que está sucediendo es que solo a través de esa conversación, gave yourself a little more space probablemente te hice un poquito más de espacio, that you can share. if you- tal vez puedes decir. I think I was up in the closet crying for an hour. Creo que estuve en el After that. closet llorando como por 1 hora después de eso. Because just what were ¿Por you, qué? what were you thinking? ¿Qué estabas pensando? It was like I just started to allow, like, I don't know, it was like because you said something about I could relax. Siento que estaba empezando a permitir, creo que, no sé, tal vez dijiste algo acerca de relajarme. Then all those feelings that I've been trying to push down came up. Y después todas estas emociones que había estado tratando de empujar hacia abajo empezaron a subir. And I just felt like this little girl who just wants love so much but doesn't know how to get it. Y me sentí como esta niña pequeña que simplemente quiere sentir amor y no sabe cómo obtenerlo. Yeah. So it's like some space was created, Es como que se creó cierto espacio and then all these weight thoughts and body thoughts came up. y después todos estos pensamientos de peso y de cuerpo se elevaron. But what if that's the same as Andrea? Pero ¿qué tal si es lo mismo que con Andrea? You're listening and following the guidance, Estás escuchando y siguiendo la guía, but now all of this is just coming up, pero ahora todo esto solo se está elevando. and you don't really need to change what it is you're doing, Y no es que tengas que cambiar lo que estás haciendo, but there's something to face. pero hay algo que enfrentar. And what's coming to my mind Lo que está viniendo a mi mente is I asked Dini to check with you about food. es que le pregunté a Dini para que hablara contigo para revisar la comida. Long story as to why. Es una gran historia, But you told her pero that tú le dijiste you were throwing some food out que estabas tirando comida a la basura and have done it frequently, y lo has tenido que hacer frecuentemente and even did it at the monastery, y que incluso hiciste eso en el monasterio, right? And ¿verdad? And it sounded a bit more than just food that had gone bad, Y sonaba como un poco más de solo comida que ya se había arruinado, but maybe your idea of what bad is. pero tal vez tu idea de lo que es malo. And something else you said Y algo más me mencionó ella que había dicho, was that you were afraid era que tú tenías miedo that if you didn't make enough, people wouldn't have enough food. que si no hacías suficiente, que las personas no tendrían suficiente comida. So rather than skipping a day of a fresh menu Entonces, en lugar de perderse un día del menú fresco or making portions less, o hacer que las porciones sean menos, there's many ways, right? hay muchas maneras. It was just like, keep going. Era solo como continúa, Make sure everybody's got their love. asegúrense que todos tengan su amor. So I thought maybe, yeah, we could explore that a bit, Entonces, tal vez pensé que tal vez podíamos explorar eso un poquito, because to me, there's a lack underneath that. porque para mí hay una escasez ahí Kind of debajo, like what you said about feeling like a little girl who just wants love.
Como dijiste que te sentías como una niña pequeña que solo quiere encontrar el amor. And that love can be associated with food. Y ese amor puede ser asociado con la comida, So whether you give yourself that love and put more in your body, ya sea que tú te quieres dar ese amor y pones más comida en tu cuerpo or make it for others. o la haces para otros. You know, the real way for the healing is to follow the deprivation and the lack thoughts. La manera de sanar es realmente observar esos pensamientos de escasez y privación. I'm blank about that, but do you have any? Estoy en blanco con eso, pero no on sé si topic? tienes más pensamientos o un tema. Yeah, I definitely have a fear of if there's not enough, I'm gonna get punished or Sí, something. definitivamente está ahí la sensación de que si no hago suficiente, entonces voy a ser castigada. Yeah, it was mostly in Utah. I felt really uncomfortable every time we were eating. Pero mayormente en Utah me sentía muy incómoda cada vez que estábamos comiendo, Because I was afraid if that wasn't enough or it didn't taste good enough. porque tenía miedo de que no fuera suficiente. I'm laughing because I know that we at one point gave a very strict menu. Saying every day was of the week. Me río porque una vez dijiste que iba a ser un menú muy estricto y que iba a ser igual todos los Like, días. Mondays was hamburgers, Que Tuesdays los was hot dog, lunes iba a Tofu. ser hamburguesas, martes hot dogs, Wednesday was tofu. Wednesday, el miércoles era tofu. And then I remember there was one day, this was Greg's idea, Y después me recuerdo que había un día, esta era la idea de Greg, just beans and rice. solo arroz y frijoles. And I don't know if it was you, but people were like literally just beans and rice. No sé si fuiste tú, pero era literalmente frijoles y arroz. Can we put some spices ¿Cómo le Or- podemos poner un poco de especies or some sauce? o salsa? But it was so hard to just have just beans and just rice. Pero era tan difícil solo tener arroz y frijoles. Yeah. Yeah, that triggered me a lot because then I felt people are gonna look at me and be, yeah, I really don't want people to be angry at me. Sí, eso me impactó mucho porque después sentía que iba a tener a las personas mirándome a mí y yo no quería que se sintieran molestos conmigo. Yeah, so that was why it has been triggering me a lot making food. Y por eso es que se me detonan muchas cosas cuando tengo que hacer comida. Well, that's a perfect lead in to even go deeper in the mind now. Ahora esa es una clave perfecta para poder ir más profundo en la mente. So food is the love. Entonces, la comida es el amor. If I don't give people the love, Si no le doy a las personas el amor, food, la comida, they're going to hate me. me van a odiar a mí. And so the whole community is based on no people pleasing, Y toda la comunidad está basada en no complacer a las personas and no private thoughts. y But no pensamientos privados. in this case, no people pleasing. Pero en este caso, no complacer a las personas. And you've shared with me Y tú me Ah. dijiste a mí, in that same meeting 2 days ago en esa misma reunión hace 2 días, that you're so afraid of having, oh yeah, when a prayer stay couple came sí, me recuerdo, cuando la pareja de la estadía de oración vino and you had to be clear with them about some guidance for the property. y tú tenías que ser clara con ellos, con ciertas normas de la propiedad. You want to share that experience? ¿Quieres compartir tu experiencia? Yeah, I'm really, really afraid of giving guidelines and saying no. Sí, me siento con mucho miedo cada vez que tengo que dar pautas y decir que no. Yeah, because I have this huge fear of people being angry and upset with me. Porque tengo este gran miedo de que las personas se molesten conmigo. So right after we were done with our meeting, the first thing I did was run to the bathroom. Entonces, la primera cosa que hice después de que terminamos nuestra reunión fue ir corriendo al baño. And what? ¿Y qué? Diarrhea. Oh, Ah, Porque tenía diarrea. I didn't think that through. I was afraid. no pensé eso, perdona. Okay. You mean Okay. the meeting with Sherry and Yeah, I like a had so couple. much fear. Yeah. It went through my whole system. Sí, tenía un miedo inmenso que impactó en todo.
That's amazing. Eso es increíble. But look too, the flow happened Pero mira, hubo un fluir ahí when you took the step cuando tomaste el paso of speaking up. de hablar y decir lo que quieres decir. Or at that point, was it just the fear? O en ese punto No. tal vez solo sentías miedo. No, it was right after we had the talk. Like, Sí, fue justo Yeah. después Okay. de la charla. right. Claro. So just the idea of being direct with people and Entonces clear solo la idea de ser claro y directo con las personas is fearful, te da miedo, but you feel good with the direction. pero te sientes bien con la dirección. Huh? What direction? What direction? Of ¿Cuál learning, dirección? learning to speak up your thoughts and say no when you need to. You know, you're up. Aprender a decir lo que piensas y poder decir no cuando lo necesitas. You're running a property with like 15 people. Estás llevando una propiedad donde viven casi 15 personas. And I was with you one day when everybody was asking you questions. Un día estaba contigo cuando todos te estaban haciendo preguntas And there was one time you had to say, I don't think that's for me. y una vez tuviste que decir, no creo que eso sea para mí. And you're like, oh, what if Y estás como, "Oh, they hate me or don't like me? tal vez no me van a querer, me van a It odiar". was the perfect opportunity to practice no people pleasing. Entonces la oportunidad perfecta para practicar no complacer a las personas. And what if that's the way out of these food thoughts? ¿Y qué tal si esa es la manera de salir de estos pensamientos de comida? Because if all of the food is really a cover over fear of people not liking me, Porque toda la comida es solo para cubrir este pensamiento que las personas no me quieren. then you being direct and clear, no people pleasing, Y tú siendo directa y clara y no complacer a los demás, which is truly a reflection of love, que es verdaderamente un reflejo de amor, which although it might be shaky in the beginning, que tal vez te sientas un poco inestable al principio, it's a gateway to love, es una puerta hacia el amor, real love, amor verdadero, which we don't understand in this world. que no entendemos en este mundo. So it can't be that what you were doing for love before Así que no puede ser que lo que estabas haciendo por amor antes really was love, era amor. which was the first step, Verdadero. recognizing that. El primer paso es reconocer eso. Now you want to find out what real love is. Y ahora quieres descubrir qué es el verdadero amor. And for you, it could be just being very clear and direct with your thoughts. Y para ti tal vez sea nada más ser muy clara y directa con tus pensamientos. And then the need for the substitute. Entonces la down. necesidad del sustituto disminuye. Yeah, maybe that's very scary. Sí, tal vez eso da mucho miedo. Yeah, I feel this topic, it's with food and weight, it's really deeper about who I am as a person. Siento que este tema de el peso y la comida realmente va muy profundo a quien creo que soy como persona. Yeah, because there's this feeling that, yeah, I'm not good enough, there's something wrong with me. Sí, porque está esta sensación de que no soy lo suficientemente buena, de que hay algo mal conmigo. And I think that's what I'm afraid will be mirrored back to me. Something. Y creo que tengo miedo de que eso se me va a estar reflejando de alguna manera. If you're direct, you mean. Si eres directa, te refieres. But you see, some experiences you shared with me in relationships. Pero ves, me has compartido experiencias de relaciones You are people pleasing in those relationships, que en esas relaciones tú estás complaciendo a las personas. meaning you're not yourself. Significa que no eres tú misma. And it was hell, Y eso es el infierno. a terrible experience. Es una experiencia And terrible. you want a real experience. Y tú quieres una experiencia real en la relación. So imagine you had a relationship now Entonces imagina que tuvieras una relación ahora with all this people pleasing going on. con toda esta complacencia de personas que está sucediendo. It's like mask versus mask, or Es it's not como real. máscara con máscara, no es algo real. So you have to take this step Entonces tienes que tomar este paso of taking the risk of not people pleasing, where it's even safer. de tomar el riesgo de no complacer a las personas donde incluso es mucho más seguro. Because a relationship can trigger all sorts of things. Porque una relación puede detonar todo tipo de cosas. So we're building your strength, so to speak. Entonces estamos construyendo tu fortaleza al habbar, Remember we talked about this, de lo que habíamos hablado. that
and that when you're ready, it will come. Y cuando tú estés lista va a venir. But right now, you're working through the thoughts and emotions Pero ahora estás trabajando a través de los pensamientos y emociones in a way that you can recognize and feel. en una manera es que puedes reconocer y sentir. Isn't that cool? ¿Acaso no es maravilloso? Yeah, it doesn't feel that great when you're in it and you feel horrible about yourself. Mm. Sí, no se siente bien cuando estás dentro de eso y se siente horrible. Well, Jesus says in the Course Bueno, Jesús dice en el curso that fear or ego guidance, que el miedo o la guía del ego or whatever you're going through when you feel bad, o lo que sea que estás sintiendo cuando hablas eso is a positive affirmation for the truth. es una afirmación positiva a la verdad. So another way of saying that Entonces, otra manera de decir esto is that it's just a reminder that there's something you need to say or speak up about. es que es solo un recordatorio que hay algo que tienes que decir o hablar. Because if you treat the food and the body things as an issue, Porque si tú tratas la comida y los problemas con el cuerpo como un problema personal, which is what can happen if you deal with it for a whole lifetime, ¿qué es lo que puedes pasar si estás lidiando con ello por toda una vida? all of a sudden it's my issue and not theirs, De repente es mi problema, no es el de ellos. then it's very tempting to stay focused on that. Y es cuando es muy tentador estar enfocado en eso. But Jesus is like, don't try to resolve your personal issues. Pero Jesús te está diciendo, no trates de resolver tus problemas personales, They're not really personal. porque no son personales en realidad. There's beliefs and thoughts in the mind that need healing. Hay creencias y pensamientos en la mente que necesitan sanación. And for you, based on this conversation, Y para ti, basado en esta conversación, I think Jesus is saying just don't go too much in that direction. siento que Jesús te está diciendo, no te vayas mucho en esa dirección. Food and body stuff, Comida y cosas con el cuerpo, even relationship stuff right now. incluso cosas de relaciones ahora, Stay with direct communication, sino mantente con comunicación directa, speaking up, hablando, no private thoughts, no people. no pensamientos privados, no complacer a las personas. And even though it's scary, Y aunque eso da miedo, can you feel there's a potential? puedes healing sentir que hay in that un direction? potencial de amor en esa dirección, de sanación en esa dirección. Yeah, I know that is my way. I feel like I keep being, like for many years, like I keep being put in a leader role. Sí, siento que por mucho tiempo he sido puesta en una posición de líder. So I feel that spirit knows I have more potential than I think I have. Siento que eso me muestra que tengo más potencial de lo que creo que tengo. And it is to learn to speak up. Y es para aprender a hablar las cosas. Yeah. Sí. And to say yes to the things that are scary to say. Y dar ese sí a esas cosas que te dan miedo. Yeah. Like look for those opportunities. Como buscar esas oportunidades. Okay, I can say that. I can do that. Ok, puedo hacer eso, puedo decir eso. Because there's a lot of opportunities in this community for that. Porque hay muchas oportunidades en esta comunidad para eso. Yeah. Yeah, I need to walk through it. Necesito caminar a través de eso. You have any examples that are like waiting for you to speak to, or you just? ¿Tienes algunos ejemplos de los que estás esperando poder decir lo que quieres decir o algo así? Or is it just a prayer going forward? ¿O es solo una oración para que continúes avanzando? I think I have a prayer about trusting my intuition. Creo que tengo una oración acerca de confiar en mi intuición. Like with the steward role in the beginning, I was Como- really busy and there was so much to do. Como con el rol de administrador al principio tenía muchas cosas que hacer. And now I'm in the process of figuring out what is truly helpful. Y ahora estoy en el proceso de entender qué es lo que es realmente útil. But I feel fear if I sit down for 10 minutes to even do the lesson or pray. Pero siento miedo de no tener ni siquiera 10 minutos para hacer la lección o orar. Because then people can watch me and judge me and say I'm not good enough. You're not Porque- doing your role.
Porque después pueden haber personas que me vayan a estar viendo y diciendo, no estás haciendo lo suficiente, no estás cumpliendo con tu rol. And then I don't know if I'm lazy or if I'm taking care of myself. Y entonces no sé si estoy siendo solamente perezosa o estoy cuidando de mí misma. So it feels like I'm walking with this mask every second, and yeah, Entonces siento que estoy caminando con esta máscara cada segundo, like I can never relax ever. como que no puedo relajarme nunca. So I want to be shown how I can use this role to really tune in and trust my own feelings, I guess. Entonces quiero realmente que se me muestre cómo es que puedo alinearme con este rol y sintonizar con mis emociones. Mm. That's beautiful. It's a beautiful Es prayer. hermosa, una hermosa oración. And I think that's where this community can support, Y creo que ahí es donde la comunidad puede apoyarte. is that you have Soren to join with Tienes a Soren para unirte. for kind of like the primary things. Es como de unirse a las cosas And principales. those are your top priorities. Y esas son tus prioridades más importantes. And then it's very rare that every joining with Soren will cover all possibilities that'll come up. Y es muy raro que cuando te unas con Soren cubran todas las posibilidades de lo que puede surgir. And those are the opportunities to practice with your intuition. Y esas son las oportunidades para practicar con tu intuición. And then regarding the, sitting down for meditation and feeling lazy. Y después con lo que mencionabas de sentarte a meditar y preguntarte si eres perezosa, Because a few weeks ago, you took 4 days of prayer porque hace unas semanas tomaste 4 días de oración and you saw the effect of too much prayer. y tú viste el efecto de mucha oración. Maybe not even what we would call prayer, but just Tal getting vez along. no ni incluso hablar de lo que llamaríamos oración, pero You're like, am I? You're reading some, fundamentalist Christian things. where you estás thought you leyendo might end up cosas in hell. cristianas fundamentalistas donde decías tal vez me voy a ir al infierno. So it's like, come back to Jesus. Es como, ok, vuelve a Jesús. So there's a way where you can be done through. Entonces hay una manera en que puedes ser hecho a través de ti. And I feel the focus should be more on being calm with whatever it is are guided to do. Así que creo que el enfoque es mantenerte calma con cual sea que sea el enfoque que se te dé hacer. Staying in tune with the lesson and the spirit. Estarte sintonizar la lección y con el espíritu. And then if you feel like you're getting too lost in it, Y después si sientes que te estás perdiendo doing. en eso, that is the perfect time to stop. con el hacer, ese es el momento exacto para Sí. detenerse y orar, Can bring the presence back into it. para que puedas traer la presencia de vuelta a esto. But if you're maybe just all pray right now Pero si estás solo orando ahora and the fear is too high, y el miedo es muy alto, then you don't even know if it's given or not. no sabes si está siendo dado o no, And it's like, es como all the thoughts that you todos said. los pensamientos que dijiste. So this might help you Entonces tal vez determine esto te when puede ayudar a when prayer is determinar truly given cuando hay verdadera sanación, until you start feeling better and better in the quiet, hasta que empieces a sentirte mejor y mejor en el silencio and then can kind of judge when, okay, that's enough. y puedas Oh. juzgar como, ok, eso es suficiente, Because of closed eyes meditation. de meditación con los ojos cerrados. Because Jesus in the course is constantly taking us from closed-eyed to open-eyed, Porque Jesús constantemente en el curso nos pasa de ojos cerrados a ojos abiertos, trying to bring everything together. significando que está trayendo de unirlo todo. And of course, we have meditation times in the morning and por 5 su- o'clock. Pues esto tenemos tiempos de meditación en la mañana, a las 5 de la tarde. So, Ellos sí están siendo dados también. and I don't know if we're doing the lesson of if you guys are doing the lesson of the Y day. no as a sé si club. están haciendo la lección del día también. So there's instructions in there too. También hay instrucciones. I need to actually do them more. Sí, Okay. necesito realmente hacerlas más. Yeah. Yeah. Like he said, right now we're on the section where you have to pick a time during the day. Y como dijiste, ahora estamos en esa sección donde tienes que elegir un tiempo To En do el your día. 10 or 15 minutes. para hacer tu meditación de 10 a 15 minutos. And I've chosen when I first get up. Yo elegí cuando me despierto And as a steward, that's probably the best time for you. y como too. administradora tal vez es el mejor Because tiempo también, you can just get carried away in a day.
Yeah. porque después el día te puede llevar por completo en otra dirección. But where are you going to find 15 minutes? Entonces, ¿dónde vas a encontrar 15 minutos? Yeah, I will do that. Sí, voy a hacer eso. Yeah, great. Genial. Wow, do you guys have any more thoughts or feelings, or does that feel? Wow, ¿tienen más Complete. pensamientos, emociones o se sienten completas? Solo esta motivación que siento para sanarme, Yeah, this motivation that I feel for healing, la voy a usar para observar los pensamientos I'm gonna use it to look at my thoughts acerca de la comida y el cuerpo around food and the body, y Mm, unirme con el Espíritu Santo para sentir que elijo otra clase de pensamientos. and to join with the Holy Spirit so I can see that I'm choosing another type of thought. Realmente este es el propósito que he tenido desde que estoy haciendo este programa de interno. This is really my purpose, and I started this internship program. Y no dejar nada ahí por vergüenza o por miedo. And not to, Exponerme. and just give it all, not be afraid to expose or be shamed around that. yeah, Gracias, yeah, Jason. thank you. Sí, Thank you, gracias. Jason. You feel complete? Emilia, ¿te sientes completa con esto? Okay, well, thank you guys for joining Ok, the show, bueno, gracias por unirse al show and we'll see you on another episode Y of Going Deeper. nos veremos en otra sesión de Yendo Más Profundo en la Mente con Jason.